Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para los que están siguiendo esta primera transmisión en vivo acá desde mi estudio de Doctor Camus. Tengo el honor de tener a mi lado acá, ustedes ya lo ven en la transmisión, a Oscar Landarrech, que tiene un currículum fantástico, o sea, no lo pude resumir. El máximo resumen que encontré acá es que lo que tiene en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, pero es PhD en Economics, Massachusetts Institute of Technology, más conocido como el MIT, Magíster en Economía, Universidad de Chile, Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, expresidente de Coelco, esto no lo sabía, finalista del premio Periodismo de Excelencia 2006, o sea, la hace toda. Alberto Hurtado en la categoría columnista, becario tecnológico de Massachusetts, mejor graduado en Ingeniería Comercial, eso es verdad, Sí. yo también, pero por una cuestión falsa. Cuadro de honor en Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile entre los años 94 y 96, currículum completo. La edad, Voy a cumplir 50 ahora. Pero esa foto es de cuando cabro eres chico. menor que yo. Esa foto es como. Sí, pero es la que tienen en tu facultad. Podría ser mi hijo ese gallo. Bueno, ha asesorado al presidente Frey, no sé bien qué hizo con él, a Fui la, jefe económico de su campaña. La segunda, la que perdimos. la que perdió Por mi culpa. por tu culpa, Exacto. y Michelle Bachelet. Ahí sí, ahí fue cuando estuve en Codelco. Claro. Perfecto. Y Coelco en la época mala, ¿o no? Me tocó comenzar con la época mala e ir mejorando. ¿A cuánto tomaste el precio del cobre? ¿A cuánto llegó? ¿Te acordáis más o menos, no? O Porque hubo una sea, época que fue... no, se fue a pique después del superciclo. Alcanzó a estar debajo de 200, como en 140 algo me parece. Y después empezó a repuntar. Pero no me agarró. Obviamente no tuve la buena suerte que bueno, de Piñera 2, digamos, que le tocó precios altos de nuevo, ¿no? No ah, superciclo, pero sí alto. sí. Sí. Bueno, ahí vamos a hablar más de Codelco también y de todo lo que queremos hablar con Oscar, que bueno, ya presenté el currículum, ya está presentado, mucha gente lo conoce. eh, Fue público que votaba rechazo, es socialista desde el alma, y yo eso no sé, no nos conocemos tanto en los pubs, pero lo sé desde su esencia Sí, de niñez, sí. que ha estado relacionado con el Partido Socialista. Bueno, un multihombre. Esa no la he visto. Este es el multiman que me hizo Chaparro, de la agencia Páramo, que trabaja conmigo y tiene varios clientes más. Yo le dije que no lo conocía el multiman, pero me dijo, no, si es multiman Bachelet, asesor de presidente, profesor, presidente Covel, con lo cual te lleva a que tuviste un cargo ejecutivo Sí, también, porque muchas veces le criticamos a muchos académicos que no sí, han ejercido cargos ejecutivos, y ejecutivo versus académico hay una diferencia que también la claro. podemos conversar. Bueno, un multihombre eh, Oscar, y me entregó unos gráficos, que no sé cuál va primero, No, pero de su libro, que dentro de varios libros que haya escrito, sí. porque me contaron que también te dio la voladita de escribir libros de niños. En rima. ¿Ah? En rima, libros de niños en rima. De educación cívica. Ah, En que ocurren problemas políticos y económicos dentro de un zoológico y se resuelven. Porque son libros para niños, tienen como, que tener buena solución, tienen como, que tener final feliz. como resuelto en Madagascar. Claro, como que al final se llega a una solución, ya Ya. una solución razonable, pero son libros en rima de educación cívica y económica para niños. También hice eso. Bueno, este nuevo pacto hace un nuevo pacto. No, ¿de qué año es este libro? Este es de hace como 3 años, me parece a mí, como del año del estallido pandemia por ahí. Ah, Y este libro, bueno, este es el libro, ¿por qué te lo sugerí? Porque este es el libro donde yo trato de hacer un diagnóstico de la crisis del, comillas, modelo chileno. ¿M? O sea, que es lo que, mirar los indicadores de distinto tipo, que son bien estructurales, como vamos a hablar, y pensar en, mirando la experiencia de países que han pasado por esto, ¿qué opciones tenemos? O sea, ¿qué es lo que uno podría hacer para salir de este ciclo de declive? ¿M? que hoy día entrevistamos al ministro
de economía y yo le decía que está muy bien todas las medidas que tomaron, no sé si, sí. pero no está funcionando el 80-20, yo creo, o el Sí. 20-80, que es Pareto. O sea, yo creo que las medidas son las que uno esperaría de un gobierno que quiere reactivar una economía en un declive cíclico, ¿no? O sea, alguna forma de depreciación acelerada, ¿no? Retrasar pagos de impuestos, etc. O sea, es lo clásico, pero los problemas que nosotros tenemos son estructurales. Y por si acaso no empezaron con la pandemia ni con el estallido, son muy, muy anteriores, son bien estructurales. Y el tipo de soluciones que hay para eso, primero son difíciles y segundo se demoran, ¿no? Y no te solucionan el ciclo, son cosas más estructurales, más de largo plazo. Entonces, bueno, lo que trato de hacer en ese libro es cómo abordar eso. Ya, ¿cuál es el primer Es gráfico? el primer gráfico. Ya. Entonces, este gráfico es un gráfico muy maldito porque este es un gráfico de diferentes maneras de mirar el IMASEC desde el año 87, que es cuando tenemos una medida coherente del IMASEC, hasta la actualidad. Y están distintas medidas del IMASEC, pero la que yo quiero que ustedes se concentren en la amarilla, la línea amarilla en el medio. Ya. ¿Ya? Y la línea amarilla es el IMASEC medido de la siguiente manera. Agarro 48 meses de IMASEC, o sea, 4 años, es un periodo presidencial, los sumo, que es lo que uno tiene que hacer con el IMASEC, Sí. y los divido por los 48 meses anteriores. Ya. Entonces, en cada mes de esa línea, tú tienes el crecimiento promedio de un cuatrienio que termina en cada mes, ¿ya? Para Entonces, quitarle volatilidad a esa claro, que muestra para ver como un larguísimo plazo. Y lo terrible de esa serie es que te muestra, bueno, al principio de la serie ves la época de oro del crecimiento chileno cuando crecíamos como 6-7%. La concertación, la época de oro de la concertación, O sea, el Winfrey. IMASEC en épocas normales de 16%. Una locura. Una locura. Chino, así como, Sí. ya ni siquiera los chinos. Unos mini chinos. Unos mini chinos. ¿Ah? Y bueno, después viene un declive, ¿no es cierto? Empieza la crisis.com, después la asiática, qué sé yo. Y después vienen como los dos superciclos, porque la gente se olvida que nosotros vivimos dos superciclos porque están interrumpidos por la subprime, que Sí. fueron como, desde mi punto de vista, fueron como doping. Fueron como que el problema estructural de declive del crecimiento fue interrumpido por el hecho que teníamos buenos precios nomás, ¿no? Nos farreamos los dos superciclos, en mi opinión. O sea, lo gastamos en cualquier tontera menos lo que teníamos que hacer. Y lo que vemos es después un declive estructural del crecimiento que nos tiene en los números actuales. Por si acaso, todo esto está en IMASEC per cápita, que es la manera en que tenemos que medir las cosas, por persona. Ya. En este momento, el crecimiento de Chile, si sale más o Y menos... te da el trabajo de ver la población en cada, la Bueno, población no, estimada. no un trabajo tan terrible, Ya. bajar la serie de líneas, ¿no? O sea, en IMASEC per cápita Cero. tendencial, cero. Cero. Y cero desde antes de la pandemia. O sea, en septiembre del 2019, antes del estallido, estábamos supuestamente con un gobierno pro empresa, todo lo que tú queráis, digamos, estábamos con 0,5% de crecimiento anual per cápita. Y en este momento los pronósticos que tenemos para este año, para el próximo, es declive per cápita. Porque la población, por si acaso, chilena crece más o menos 1,7% anual, una cosa así, depende de la inmigración, de la natalidad. 1,5, entre 1,5 y 2, más o menos. ¿Ya? Entonces, crecimiento de la población. Entonces, si tú creces 1,5, estás creciendo 0. ¿Ya? Y si tú, como vemos para el próximo año, decreces 1 o 1,5, estás decreciendo 3% en PIB per cápita. Entonces, ¿por qué me gusta este gráfico? Porque es importante darse cuenta el tipo de declive que tiene el modelo chileno. Podemos discutir las razones, pero es objetivo. Y lo otro es que ese declive ha traspasado 16, bueno, ya van como 18 años de gobiernos de alternancia izquierda-derecha. Tuvimos Bachelet, Piñera, y después ahora un gobierno más de izquierda y sigue el declive, ¿no? Se ha pronunciado, digamos, desde Más. según acá, desde la crisis subprime, la tendencia de tu número amarillo va a la baja. Va a la baja muy fuerte, claro. Fuertemente. Básicamente. ¿Y qué es lo que te llama a hacer este gráfico? A considerar que, bueno, esto es lo más parecido que hay a un problema estructural, ¿no es cierto? Cuando algo traspasa, cuando un gobierno de izquierda intenta algo, después uno de derecha intenta algo, después uno de izquierda intenta algo, de derecha, y sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Es porque hay algo más profundo, ¿no? Sí. Hay algo más profundo ocurriendo. Y si pones el otro gráfico, yo te quisiera ¿Vas a proponer... tratar de explicar cuál es el lado profundo? Estas son 3 medidas que hay de distintas instituciones. Uno es la DIPRES, el otro es la Comisión Nacional de Productividad y el otro es el think tank, CLAPES UC, ¿no es cierto?, de la Católica. Ya.
Estas son medidas de la productividad total de factores para Chile. Y como ustedes pueden ver, al principio, en la época de oro del crecimiento, se dispara para arriba, ¿no? Va como un misil para arriba. O sea, tocando el pic justo antes de su prime, más o menos. Exactamente. Y dependiendo de la medida que uno tome, porque ellos tienen distintas metodologías, uno puede debatir eso, o estamos estancados o estamos a la baja. O sea, entonces, la productividad está cayendo, ¿ya? Antes estaba disparada, ¿ya? Sí. Y ahora está cayendo. Sí. Último gráfico. Ya, pero espera un Ya, segundo dale. acá, déjame preguntarte algo acá, porque la productividad, Sí. que todo el mundo habla que no, que el chileno llega y se va a tomar un café y pierde mucho tiempo Algo de y eso hay. se da vuelta, en cambio los alemanes llegan, trabajan, Claro. pero ¿sabes lo que pasa? Que yo encuentro que el tema de productividad, más allá del café o más allá de eso, va por otros temas, o sea, los japoneses y los alemanes siempre van a ser más productivos que nosotros. Sí. Nosotros nunca lo vamos a alcanzar porque nosotros producimos cosas de menor valor. Ese es el punto, de menor Claro. valor agregado. Por lo tanto, la productividad de un obrero alemán, Montándote el parlante Bose. claro, y la productividad, no sé, acá un albañil no se puede comparar. Algo de eso hay, pero también hay cosas como objetivas básicas. Por ejemplo, déjame darte dos indicadores de problemas de productividad que pueden... Cosas que te ayudan a la productividad, ¿ya? ¿Ya? En la época de oro del crecimiento de Chile, estamos hablando básicamente desde mediados de los 90 hasta finales de los 90. ¿Ya? En realidad estamos, para decir las cosas como son, estamos hablando de la época en que Ricardo Lago era ministro de Obras Públicas y después presidente, ¿ya? ¿Ya? El gasto en Chile en infraestructura, en construcción de infraestructura, público y privado, porque tú sabes que teníamos esta cosa de las concesiones, como sea, da lo mismo quién lo gaste. Ya. Chile gastaba del orden del 3% del PIB en infraestructura, ¿ya? Cuando tú agarras un país como Corea te gasta como 5, un país como China te gasta no sé cuánto, ¿ya? 3%. ¿Cuánto estamos gastando hoy? En los años buenos estamos gastando 1,5, en los años malos estamos gastando 1, o sea, un tercio. Ya, bueno, si tú te quedas atrás en la infraestructura, los que tenemos suficientes años no recordamos el salto que se dio en la infraestructura en Chile comparado con América Latina. Pero si yo me daba cuenta del viaje que hacía, yo vivía en po. Perú. Sí. Yo vivía en Perú, entonces venía para acá y cada día, no, vámonos por esta Que carretera. la que es carretera, nueva. que Sí. el puerto, que el aeropuerto, ya. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces tienes menos infraestructura, ya estamos ni siquiera, yo diría que estamos medianía de tabla en infraestructura porque hemos dejado de invertir en ella. Segundo indicador, todavía hoy del orden del 60% de la población chilena es analfabeta funcional. ¿Qué significa eso? Que si bien sabe... ¿Qué porcentaje, perdón? 60. Analfabeta. Funcional, medida por pruebas internacionales comparables. ¿Qué significa eso? Que si bien las personas te pueden leer unas palabras, saben deletrear las palabras, no entienden lo que leen, no tienen comprensión lectora, funcional, no estamos hablando de leer a Shakespeare, ¿eh? Estamos hablando de leer instrucciones. ¿Ya? Sí. Y tampoco te saben aplicar matemática basta, aritmética, para solucionar problemas básicos como preparación de fórmulas, ¿ya? De fórmulas de médicas o leche para el bebé, ese tipo de cosas. ¿Cómo no saben cocinar? No saben seguir instrucciones, ¿no? Si saben funcionar en la vida, si la gente sabe funcionar en la vida. Pero el problema con la productividad no es que tú sepas funcionar en la vida, Es para es que trabajar. tú sepas seguir instrucciones. Porque si tú no sabes seguir instrucciones, es imposible que la tecnología juegue un rol en el crecimiento, porque la gente no sabe seguir instrucciones y tenés que gastar una enorme cantidad de tiempo, digamos, entrenándola y que se equivoquen hasta que logran completar las instrucciones. ¿Y ese índice cómo varía, por ejemplo, con los países desarrollados? Estamos hablando de que... 60% es Chile, ¿cuánto es más o menos, no sé, Inglaterra, Alemania? 20. 20. Claro. Entonces, en el fondo, y lo peor de todo es que ese número de 60% de disfuncionalidad, o sea, de analfabetismo funcional, está más o menos constante los 30 años. Y a ti, ponte tú, visitando Argentina, nuestros vecinos, ¿te suena a veces que también tienen un mejor índice que eso, no? No sé la medida para Argentina, pero ojo con Argentina, porque Argentina, que es un país que aún tiene muchas cosas que a uno le encantan de Argentina, ¿no? Sí. Claro, pero muchas de esas cosas son de la élite argentina. ¿Entendés? O Sí. sea, es cierto que tienen una élite súper sofisticada culturalmente y deportista y todo lo demás, pero es una élite. Si tú te vas como a los barrios de Argentina, no es tan distinto de Chile, es un poquito peor incluso. ¿Ah? Entonces, yo creo que probablemente no está muy bien. Pero el punto mío es que No si tú... están- o sea, tú crees, intuyes que en Latinoamérica la cosa es más o menos así, o sea, en todos lados. En todos lados. Ahora, volviendo a la productividad, yo creo que hay factores de fondo por los cuales no pudimos sostener el crecimiento de productividad. Creo que al principio el crecimiento de productividad fue básicamente que Chile hizo una apuesta, uno, a la globalización que se estaba expandiendo,
hicimos una apuesta a los recursos naturales que lo teníamos subexplotado antiguamente y ganamos mucho con eso. Ganamos mucho al César lo que es del César, digamos. El modelo, comillas, Chile partió como uno de los países pobres de América Latina, parte baja de la tabla, digamos, y Muy terminamos pobre, sí. bastante pobre, no sé si el más pobre, pero de los más pobres, y terminamos en la punta. Entonces, pero el problema es que las historias de desarrollo lo que te muestran es que tú no puedes seguir haciendo lo mismo y que te siga rindiendo. Se llama rendimientos decrecientes, es una cosa como Sí. de introducción a la economía 1.0. básica. Claro. Entonces, está bien. Entonces, por eso es que a mí me pasaba mucho que antes del estallido, cuando yo iba a seminarios así como en Casa Piedra, ¿no? Y yo les decía esto y se me enojaban los empresarios, pues me decían, pero ¿cómo si yo he hecho esta cosa? Y mira, Se te enojaban. Claro, se enojaban. Decían, pero es que tú no entiendes lo que son las cadenas de frío y tú no entiendes no sé qué. Y yo, está bien, si yo no estoy diciendo que lo que hiciste está mal. Lo que te estoy diciendo es que no puedes seguir haciendo lo mismo. Y lo que no tenemos en Chile, ni en la clase empresarial me parece, ni en los distintos gobiernos de izquierda y derecha, es una estrategia para hacer algo nuevo. Eso no lo tenemos. Mira, pon el último gráfico no, el otro. Pero, perdona, pero el algo nuevo, ponte tú, y te rebato un poco, así Sí. hay un montón de cosas nuevas que se están haciendo en Chile. Se Sí. hizo Corner Shop, Sí. se hizo Not Milk, se hizo... Sí. Pero por ahí quedamos, o sea, Pero son un par de poquitas. cosas más, un par de unicornios más, pero tú sentís que es muy poco la innovación, el trabajo en innovación. Claro. La inversión en infraestructura también, que son dos cosas que nos tienen ahí Y más el o menos capital humano. parado. Este es un gráfico muy desagradable. Mira, Desagradable, es ya. desagradable, porque este es un gráfico que muestra para los años 2016-2018, simplemente por tomar esos años, un conjunto de países en el eje, no se ve, pero yo les voy a decir, en el eje abajo. horizontal, Ya. lo que tienes es el número de investigadores, personas que se dedican a investigar, o sea, a investigar dividido por millón de habitantes. ¿Ya? O sea, gente no gente con doctorado, no gente con magíster, es gente que se dedica a investigar, ya sea en una empresa, en una universidad, en un instituto de investigación, donde sea. Número de personas que se dedica dividido por millón de habitantes. Y en el eje vertical tienes gasto privado y público en ciencia, investigación y desarrollo, como porcentaje del PIB. Ya. Miren dónde está Chile. En la parte baja de la tabla, Ya. o sea, en todo. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo tú transformas una economía si no estás haciendo el esfuerzo de cambiarla? O sea, así de simple. Ahora, ¿por qué? Las razones por las cuales esto ha sido sistemáticamente así, y te tengo una peor noticia. En el caso de gasto privado y público, en plata, esto ha ido cayendo. O sea, no solamente está malo, sino que antes estaba un poquito sobre 0,5% del PIB. Ahora está por debajo sistemáticamente de 0,5% del PIB. Y por supuesto que una economía que está así no va a cambiar. Va a haber siempre el Muchnik con su Notco, siempre va a haber alguien inteligente haciendo algo. Si hasta en los países más así como desastrosos aparecen que de repente gallos top que se les ocurre una idea. Pero sistemáticamente para transformar la economía, para que entera vuelva a crecer en grande y por esa vía involucre a mucha gente y se sientan partícipes del comilla modelo, este indicador lo hace imposible. Mira, y acá tenía un ejemplo, Oscar, que es Corea del Sur. No, porque son- si tú, son animales. si tú Claro. comparás y decís, mira, si esos países históricamente han sido ricos, son Claro, países ricos y qué sé yo, los países europeos, Dinamarca, Suecia, Claro. Finlandia, ya, Australia, Alemania, son elfos, claro. Japón, Suiza, son Claro. puros países que históricamente Exacto. han hecho eso. Pero Corea del Sur, en la mitad del siglo anterior, era un país pobre, Más pobre que nosotros. más pobre que nosotros Claro. y en guerra casi. Claro, destruido, completamente destruido. Había sido una colonia, pero completamente avasallada, humillada, una cosa terrible por Japón, antes también por China, o sea, era una Oye, cosa así. Y por Occidente Claro, todo el mundo, o sea, no era una... o sea, era- existe Corea del Norte, dividieron Claro. el país. Y los coreanos lo que hicieron en los años 50, 60, 70 es que invirtieron en infraestructura como loco, o sea, como tonto, ellos sí hicieron políticas industriales con el sector privado, con los grandes grupos empresariales de ellos, pero así apuestas industriales, pero a full, y una apuesta de capital humano increíble. Ellos hicieron una cosa así como que hay una ley que ellos pasaron de que el profesor de colegio, así, cualquier colegio, ganaba lo mismo que un ingeniero en uno de estos... Entonces, obviamente, el talento se iba para allá y tú miras los indicadores educativos de Corea, eran terriblemente malos y los pasaron volando, o sea, pasaron pero disparados para arriba.
Entonces, claro, ese es un caso extremo de un país que era pobre y que lo pudo hacer. Pero el em, Estado de Corea, ¿un Estado grande o chico? ¿Qué dirías No, tú? yo creo que un estado razonablemente grande para los países desarrollados en general tienen estados más grandes, así que es grande, pero no es un país, por así decirlo, Estatista. claro, no es una Suecia, digamos. No es una Corea del Norte, que es el otro No, modelo pero que es está... otra cosa, es un Sí, país que está destruyéndose a sí mismo, o ya se destruyó, pero no es una Suecia, no es como el modelo alemán, sueco, danés, pero tampoco son los gringos, ¿ah? Es un país mucho más intervencionista, sobre todo en política industrial. O sea, lo que no tienen los coreanos es que no tienen ningún complejo con esto de que picking the winners. Chao, eso no quieren oírte hablar de eso. Ellos van y se sientan con su grupo empresarial y le dicen, ya, queremos ser líderes en tecnología, invento, ¿no? En tecnologías navales lo hicieron en algún momento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya. Entonces, los grupos empresariales dicen, bueno, nosotros estamos dispuestos a colocar un astillero full. Hyundai. Claro, full. Y entonces después ellos te dicen, ya, pero ¿qué me da usted a mí? Ya, yo te voy a dar la infraestructura del puerto, te voy a capacitar los trabajadores, pero tú me vas a garantizar buen empleo para los trabajadores. Nada de que, ya. Y hacen como unos deals así, que tienen como plazos, también tienen metas, así como metas de exportación, tienen como metas bien concretas, y algunos les han salido mal, por supuesto, obvio. Pero las que les han salido bien han pagado por las que les han salido mal, ¿no? bueno, yo entiendo que en Corea los casos de corrupción son atacados No, por, claro. o sea, poco Claro. menos que les cortan la lengua a los señores. Bueno, pero es un país con problemas de corrupción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ya Corea del Sur ya transitó a otra fase. Corea del Sur ya es un país desarrollado y ya es un país que tiene como ecosistemas propios de innovación privado, como que el Estado ya como que se puede dar el lujo un poquito como de agringarse, ¿no? Como de retirarse un poco y dejar que porque ya es un país con lucas, con una cultura empresarial, bueno, con cultura de todo tipo, digamos, música, tele, o sea, le hacen a todo, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que entender que hay que hacer un esfuerzo. Ahora, cada país que ves en ese gráfico lo hace de manera distinta, ¿ya? Aquí no hay copy-paste, ¿ya? Pero lo que no funciona es estar en la parte baja de la tabla. Ese es todo mi punto. Sí, estar ahí con México, Argentina, con Argentina, Rumania, Rumania. Rumania que es donde se fue a esconder. ¿Cómo se llama? Sudáfrica, qué raro, ¿eh? No, pues Sudáfrica es un país No, sí, pobre, pero es colonia inglesa, entonces claro, supuestamente... pero un país que le cuesta, digamos. ¿Ah? sí, China está en otro, o sea, China tiene pocos, pero con alta inversión. Lo que pasa es que China tiene un modelo distinto. China tiene un modelo que está cambiando ahora, de mucho gasto de plata, pero mucho contratar afuera. O sea, compraba mucho talento extranjero. Si te fijas, esto de que las principales universidades de China, ¿no? Fudan en Shanghái, la Universidad de Beijing, que es increíble, ¿no? Tsinghua, que es una universidad así, el MIT de China, esas en los últimos 10 años se han ido instalando como universidades en las que, no sé, uno iría a estudiar, ¿ya? Y van derechamente para allá, ¿no? Pero antes no era. Entonces era como un modelo en que en el fondo gastaban las lucas, pero un poco como que importaban, por así decirlo, el talento. Y yo creo que China se va a ir moviendo en el tiempo hacia el centro de esa tabla. Yo me acuerdo que una vez vi historias también de Corea del Sur hablando de copiar, porque yo creo que todos estos países asiáticos que han surgido siempre han copiado. Copiado, claro. Y, Copian y después mejoran. y después Claro, mejoran. claro. Y me acuerdo que Corea del Sur, los primeros artefactos así tipo electrónicos, Samsung, se traían a los japoneses, Claro. que ya trabajaban en Hitachi o trabajaban en Sanyo, se los traían a China, los trujaban con todo el conocimiento, a Corea del Sur, perdón, y ahí empiezan a hacer cosas como esta. O sea, Claro. déjame hacer una pausa para decir que Sound Advisors, mis amigos, me tienen acá todo adornado. Y los monos que ustedes son de Páramo, que es mi amigo Ignacio Chaparro, páramo.cl. Ya. Luxemburgo, bueno, ya, estos son tus gráficos. Ya, entonces mi punto es el siguiente. Mi punto es que la discusión que nosotros tenemos que tener en Chile y que no logramos tener porque siempre hay una contingencia cíclica o una crisis política que nos está dominando, es cómo cambiamos esto. ¿Ya? ¿Y tú lo ves posible? Bueno, no sé, pero lo que te puedo decir es que la experiencia de los países que lo han logrado, todos los han logrado en forma distinta. No vamos a poder hacer copy-paste de Corea del Sur, ni de China, ni de Finlandia, ni de Irlanda. ¿Ya? Ya. Pero lo que sí tienen en común todos ellos, con distintos modelos, porque hay países democráticos, hay dictaduras, ¿no? Es que siempre, de alguna manera u otra, han logrado que trabajen en conjunto dos cosas. Uno, el Estado, ¿sí? Un Estado desarrollista, un Estado que tiene como meta desarrollar nuevos negocios, ser líder tecnológico, y
grandes grupos empresariales. En esto yo digo algo que es súper poco políticamente correcto, porque en Chile hay que decir que uno está a favor de las pymes, ¿cierto? Y me encantan las pymes, pero lo siento, pero los modelos de desarrollo no son a punta de pymes. No, eso no es así. Después tú puedes desarrollar un ecosistema de pymes. No, lo que pasa es que las pymes también dan harto empleo para el... Súper bien. Son parte del ecosistema económico, como es en Alemania, como es en Italia. Las pymes son importantes, pero el empuje de desarrollo, las apuestas productivas, los nuevos sectores, usualmente son grandes grupos empresariales que en colaboración con el gobierno hacen apuestas tecnológicas fuertes. Los mismos gringos son así. O sea, ¿para qué estamos con Internet lo inventaron los ¿cómo se llaman? Los militares. Y Elon Musk usa plata del Estado, pero por todas partes, digamos, con su SpaceX, sí, con las cuestiones eléctricas. Entonces, de alguna manera u otra, cada país tiene que tener su modelo distinto, porque hay países más estatistas, los franceses son más estatistas, qué sé yo, los ingleses son quizá un poquito menos, en fin, cada uno tiene distintos modelos y lo que nos falta a nosotros es encontrar una manera legitimada a nivel masivo, porque tiene que tener legitimidad política, democrática, de que los grandes sectores empresariales chilenos, esos que se enojaban conmigo porque yo decía que se estaba agotando el modelo, que era, mira, el IMASEC nomás, entiendan que el éxito de su pasado es lo que les permite proyectar al Chile del futuro. Y que ese Chile del futuro no es que va a dejar de ser minero ni va a dejar de exportar vino, ojalá que nunca eso ocurra, digamos. Pero lo que va a hacer es que, además de eso, va a hacer otros sectores, otras tecnologías que van a ser de mayor valor agregado y que eso, desde el punto de vista de los trabajadores, va a requerir una transformación de nuestra fuerza laboral muy significativa porque nunca vamos a llegar a hacer eso con 60% de analfabetismo funcional y con colegios que son básicamente campos de batalla. Eso no... Ya, pero ahí dándote un contrapunto, Chile es un país que durante todo este desarrollo que tuvimos y vimos en tu gráfico, es un país que definitivamente tiene empresas internacionales. Sí, tiene. Tiene empresas que no son internacionales mineras, que es nuestra ventaja comparativa. Tiene línea aérea, que bueno, retailer, tú mismo lo veis, tú veis que gerentes chilenos se iban a fundar Perú, y en Perú el retailer es chileno, en Argentina una buena parte es chileno, en Brasil un porcentaje. Entonces hemos exportado cosas, hemos hecho cosas, la papelera tiene inversión en todos lados, pero ahí, como que ahí nos quedamos. Es que hay una diferencia. Yo me acuerdo de la época de los kiwis, que como que nos faltan los kiwis. Lo que pasa es que una cosa es que nuestros grupos empresariales se vuelvan multinacionales, cosa que está súper bien. Y porque obviamente Chile es un país chico, o sea, hay un límite a lo que podía hacer en Chile, digamos, con los mercados de Chile. Así que eso está súper bien. Pero lo que yo estoy diciendo es que la manera en que se tienen que desarrollar los grupos empresariales chilenos a futuro tiene que llevar con ellos a los chilenos, los y las chilenas, a los trabajadores chilenos, ¿me entiendes? O sea, porque claro, tú puedes agarrar tu plata y te vas a Perú y así, y súper bien, no tengo ningún problema. Pero el punto mío es cómo uno desarrolla nuevos negocios acá en Chile que arrastran un desarrollo humano y de ingresos, digamos, de los chilenos, de la gente que vive acá. Porque eso es lo que está haciendo crisis en Chile. Lo que está haciendo crisis en Chile es quizás no tanto el modelo de nuestras multinacionales, que son muy exitosas algunas de ellas, sino más bien el modelo de nuestra economía local, que como lo muestran, ya no está logrando... Mira, a mí no me parece... Pero ¿no será también que no lo están logrando por otros factores? Espera un segundo, porque les digo a los amigos de Instagram que me están preguntando y no veo las preguntas, que bueno, soy novato en esto, y me están alegando por WhatsApp que no veo las preguntas, que las vamos a hacer un poco más rato. Ya, vamos a responder. Oye, tú dices que había otras razones. Yo creo que hay otras razones, o sea, y son más razones quizá un poco más arcaicas, que están pasadas de moda, definitivamente. Como tú y yo. Como tú. No, nosotros podemos entrar en la moda todavía, ¿no? Uno tira sus petardos. Pero el tema es que le han puesto a la economía en todo este ciclo palo en la rueda constantemente y de manera mal hecha. O sea, todas las reformas tributarias, ni una le ha pegado así en lo que corresponde. Libertad de emprendimiento, todos los proyectos como el lucro, que el lucro fue condenado. Entonces, a la maquinita que teníamos, punto aparte de tus creencias de largo plazo, también hemos ido así porque nosotros mismos hemos ido así. Yo creo que puede haber algo de eso.
Ahora, este indicador que estoy mostrando ahora es muy anterior a eso, ¿eh? Es más estructural. Sí. O sea, ya. No, esto es estructural, Es súper duro, así. Sí, esto no tiene nada que ver incluso claro, ni con el PIB. Claro, bueno, entonces pero yo creo que, concediéndote que hay algo de eso, yo llamaría a la gente a pensar de otra manera, pensarlo como al revés, ¿no? A ver, la gente que quiere meter palitos en la cuestión siempre va a haber. La pregunta es por qué tienen legitimidad política. ¿Por qué grandes segmentos de la población votan a favor de un retiro de la AFP? O sea, están a favor del retiro de la AFP o hacerle ceras que todo el mundo en su sentido común necesita tener un doctorado en economía para darse cuenta que son cosas que no sirven, ¿correcto? Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gente valida a esa gente que no tiene una mirada constructiva sobre el desarrollo del país? Y yo creo que una parte de la explicación es que como el modelo chileno, a mí no me gusta mucho la palabra modelo, pero usémosla. El modelo ¿Y cuál te gusta? Estrategia de desarrollo. Porque Yeah. Lo que pasa es que un modelo es como, un modelo me da la idea como de algo ideológico. Y yo pienso que los países no se desarrollan con ideologías, sino con estrategias que van cambiando. ¿Cachai? La lealtad de la estrategia es hacia el objetivo. La lealtad del modelo es hacia su ideología. No me gusta eso del modelo, un modelo por otro. Creo que... No, bueno, en fin. Pero lo que yo creo es que posiblemente el hecho de que sistemáticamente durante 10, 15 años ¿Ya? fuimos cada vez creciendo menos en términos per cápita hasta llegar a cero, ¿ya? Las mejorías que hubo en desigualdad, que las hubo durante los años, básicamente el Lago, el Lago, un poquito Bachelet, se detuvieron. No se pudo seguir por la misma razón. Generan una sensación en la población, en las personas que quizás no tienen una formación en economía, en finanzas, de que la cuestión no está rindiendo. Y si eso pasa por 4 o 5 años porque hay una recesión, la gente lo entiende. Pero cuando pasa sistemáticamente por 15 años, 16 años, 4 gobiernos, 2 de izquierda, 2 de derecha, 2 por un señor millonario a nivel Forbes, ¿qué pasa? O sea, parece que la clase política, la élite no tiene soluciones, ¿no? No, pero es que hay un tema político ahí que tú veis que las ansias de modelo que teníamos fueron totalmente distraídas. O sea, ya perdimos el foco en todo lo que corresponde como modelo, digamos, como algo o sea, ya, no sé, por ejemplo, el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando estuviste ahí, recalcó mucho el tema de la desigualdad. Claro. Pero si veía ahora lo que va a pasar con la desigualdad y finalmente llegan los fundamentos, en el momento que parten estos temas y estos problemas, al final los que quieren ser beneficiados son los más afectados. Claro. Mira la Argentina, Sí. mira lo que va a pasar acá este próximo año con la pobreza, Claro. y así, entonces cuando nosotros no entendemos y la clase política, y toda la clase política no entiende, porque yo de ahí también te digo, Oscar, una cuestión, yo creo que toda la clase política y la clase empresarial de Chile, tendiente con mano a la derecha, fue muy ortodoxa, muy conservadora. Nunca se abrieron bien a hacer cosas distintas. Y este es el resultado de eso. Yo creo que, mira, hay una parte de eso que es como entendible, porque si tú piensas en la generación, que son como una generación un poquito más vieja que yo, digamos, ¿no? Quizá que tú también, ¿no? Una generación que fue exitosa en reconstruir a Chile después de la inmensa crisis que tuvimos, la dictadura, la UP, todo eso, ¿no? Y hubo empresarios que levantaron estas multinacionales, ¿no? Y hubo políticos que armaron los 20 años de la concertación, que fue un equilibrio inestable, está bien, pero fueron 20 años, digamos, de equilibrio político admirado en el mundo. Yo un poco los entiendo a ellos, ¿ah? Porque en el fondo, porque ellos lo que hicieron fue muy bueno. O sea, lo que hicieron fue... Entonces después viene el cabro chico, ¿no? Y les dice, oye, no, pero es que ahora tenemos que hacer algo distinto. ¿Y quién soy vos? O sea, ¿por qué venía a decirme que...? O sea, yo entiendo esa psicología. Porque el éxito, en el fondo, te lleva a creer que podís seguir haciendo lo mismo. Y el problema es que no podías seguir haciendo lo mismo. O sea, tenéis que encontrar una manera de cambiar. Y bueno, vamos a ver si somos capaces, porque ahora estamos dominados, como tú estás mostrando, por la contingencia. Sí, ¿Ah? vamos a entrar en contingencia, pero voy a recoger el WhatsApp. Va a cambiar el nivel de la cámara, pero bueno, me advierte que es un error fundamental no responder las preguntas. Por supuesto, por supuesto. Lo voy a agarrar acá. Y esto es para que sepan todos los niños que esto no es llegar y ponerse en la web y hacer cosas. A ver, ¿qué dice la gente?
Voy a dar vuelta a la cámara. Puta, no sé cómo se da vuelta. A ver, vamos viendo. Bueno, vamos a entrar en la contingencia, pero país desarrollista, wow. ¿Será que soñamos demasiado? Rica Raz se unió, se unió. La pregunta cae de balde, habiendo tanta y buena evidencia, es cómo no se usa para mejorar Chile. O se hace, pero mal. No, lo que pasa es que yo creo que tenemos que entender que, el proceso de ponerse de acuerdo en un país, entre gente que tiene intereses diferentes, puntos de vista diferentes, no es tan fácil. Entonces yo creo que lo que ha estado ocurriendo es que tenemos una política extremadamente disfuncional hace bastante tiempo. O sea, no han sido capaces en como 20 años de aprobar una reforma previsional. Olvídate de izquierda o derecha, ninguna. 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 Entonces hace 40 años que sabemos que 10% de cotización no alcanza como tú lo quieras entregar. Reparto individual no da, No por, da. por un tema de aritmética. Y no hemos sido capaces de corregir eso. Entonces el problema no es que no sepamos cómo se hace, por si acaso. Sí sabemos cómo se hace. Sabemos cómo se hace porque ha habido suficientes experiencias de países en que han hecho distintas cosas que nosotros podríamos imitar. Está Israel, está Corea, está Singapur, hay Australia, Nueva Zelanda. O sea, hay cosas de las que podemos agarrarnos y podemos intentarlo con bastante probabilidad de éxito. El problema es que nuestro sistema político disfuncional, hasta el día de hoy lo vemos, no ha logrado dar respuesta y por eso es que no es tan extraño que terminamos en este lío como constitucional, ¿no? Porque si tu problema es que el sistema político no funciona, no es tan raro decir, bueno, es que tenemos que cambiar como las reglas, por así decirlo. ¿Eh? Yo creo que por ahí va la cosa. Sí, yo te quiero ir preguntando algunas cosas. Estas son portadas de algunos programas que he hecho en la historia y quería saber tu sensación respecto a esa afirmación de que el gobierno es un gobierno en práctica y sigue en práctica. O sea, yo creo que es un gobierno, bueno, sí, con mucha gente joven que tenía grandes convicciones sobre sus propias capacidades y conocimientos, en mi opinión, un poquito inflada, sin realmente mucho que lo respaldara. Se han dado de bruces contra la realidad, la cruel y terrible realidad. Hicieron un ajuste ahora de gabinete como resultado del plebiscito. A mí me parece que es un buen ajuste. Las personas que entraron son personas capaces, con experiencia y que ya estamos viendo que tienen algunos, ya se reactivó el TPP, Pero dime una cosa, pero insuficiente. ¿Cómo tú siendo y habiendo participado en la vida pública y que el gabinete es casi pura gente que ha participado en la vida pública, cómo tú decís o estás en desacuerdo conmigo, cómo se te ocurre poner a la expresidenta del colegio médico, que muy simpática puede ser, pero en un ministerio que es clave para la seguridad de Chile y que yo creo que ella no se sabía ni los rangos de los policías? O sea, entonces, como concepto es como tú cuando entraste no sé, a elegir Codelco, tú ya tenías una experiencia, sabías del cobre, sabías del mundo, un expertise, un cierto liderazgo. Pero el gobierno eligió a mucha gente por amiguismo y era exactamente lo que no querían. Bueno, sí, yo creo que ahí se equivocaron mucho. Yo creo que sobreestimaron sus capacidades y por sobre todo sobreestimaron que alguien, porque haya sido bueno en la política universitaria o en los movimientos, eso significa que pueda hacerse cargo de cosas tan cruciales como la seguridad, como la economía, como la política comercial. Bueno, ahora me imagino que se habrán dado cuenta de eso y que el último cambio de gabinete está empezando a mostrar eso, pero desde mi punto de vista todavía tenemos algunos problemas. O sea, para mí, por ejemplo, todavía hay un problema en Cancillería, ¿no? Hay un problema con la subsecretaría que está encargada de los temas comerciales. Hay ciertos problemas en el Ministerio de Justicia, ¿no? Bueno, hay ciertos problemas en el Ministerio de Economía. Y yo hoy día en la entrevista, perdóname que tú eres profesor, en la entrevista del ministro de Educación, hoy día en la radio, Duna. ¿De educación o de economía? No, de educación. Yo entrevisté el de economía, pero me llamó más la atención el de educación, que dice que no se pueden identificar la gente que está haciendo los desmanes. Y yo, y tú, yo creo también, yo estuve en la educación pública y estuve en la educación particular. Tú entiendo que hay estado en todos lados. En todos lados. Pero nunca en Chile. Claro, pero llegar y decir, oye, ¿quién es el malo y quién es el que anda revoloteando? Todo el mundo lo sabe. Entonces que el ministro diga que no lo saben, que no los pueden descubrir. No. Sí. Esa parte también, punto aparte. No más AFP. No, yo encuentro que ese es un eslogan que ha sido muy nocivo. Porque desde mi punto de vista tenemos
enormes problemas con el sistema previsional. Tenemos que hacer una reforma muy grande que incluye, por supuesto, aumentar la cotización mucho. O sea, para que te haga una idea, una estimación conservadora es que necesitamos 20 puntos, no 10. 20, no 16, que es lo que se conversa. 20. 20. Para tener una tasa de reemplazo malita, ¿ya? Pero además de eso tener el sistema o sea, el sistema de pensiones, cualquiera que tú tengas, va a reproducir las desigualdades que tú tienes en el mercado laboral y en la vida. Entonces, si tú quieres un sistema a la salida, en las pensiones, un poquito más equitativo, tiene que tener un elemento solidario, que lo tienes que financiar de alguna manera. En mi opinión, debe ser financiado a partir de impuestos generales. Sí. Pero entonces, yo creo que tenemos un desafío gigante en términos de cómo se maneja ese sistema. Yo creo que se está cayendo a pedazos ese sistema y tenemos que arreglarlo pronto, y es una reforma súper complicada. Ahora, el ministro Marcel, en sus entrevistas de ayer, nos dijo que en un par de semanas él va a tirar un plan. Yo creo que el ministro Marcel ha mostrado una capacidad de navegar dentro de lo que tiene, dentro de donde está. Así que espero que sea una buena... Entre navegar y anestesiar. Bueno, ahí va, bueno, eso es parte, bueno, tiene mucha experiencia, él es el hijo pródigo de la DIPRES, si fue criado, alimentado, digamos... Es de tu partido, ¿no? Era socialista en algún momento, me parece, pero creo que ya no lo es, pero es básicamente un militante de la dirección de presupuesto. Ese fue criado ahí en tiene todos los números, claro. Tiene el Excel en la cabeza. Se la sabe completa, claro. Ahora, y respecto a la gestión económica de este gobierno, hoy día hablamos con el... Hoy empezó, yo diría. Hoy empezó. Claro, yo creo que hasta el momento... Y partió con buen pie, seguro. Claro, pero hasta el momento no tenían, porque hasta el momento toda la estrategia económica era que íbamos a hacer una reforma tributaria. Y está bien, uno puede argumentar que Chile lleva muchos años con desbalances estructurales y que una manera una parte como eso se puede arreglar es subiendo un poco los impuestos, pero cualquier persona con sentido común, no se necesita ser de izquierda o derecha, sabe que tú no vas a reactivar una economía subiendo los impuestos. O sea, se pueden hacer otras cosas con los impuestos, pero no vas a reactivar. Entonces, eso no era una estrategia de reactivación. Entonces, ¿tú crees que van a patear la reforma tributaria? No. Lo que creo es que ahora comenzó, y si tú te fijas en los planes que anunció el ministro, sí, pues, están aplazando algunas de las cosas de reforma tributaria. Dándole más tiempo. Están haciéndole con más tiempo, están metiendo cosas que son anátema en la izquierda, como depreciación acelerada, le pusieron otro nombre, pero ya lo que queráis, o sea, compráis los computadores, los podéis depreciar al tiro, entonces la PYME va a comprar más computadores, podéis comprar un montón de cosas, pero el royalty... Al fin, bueno, lo están haciendo más gradual en el tiempo, ¿cachai? O sea, yo creo que ahora comenzó la estrategia reactivadora, porque yo creo que los números que ve el ministro Marcel son espantosos. Hoy en la prensa estaban algunos números sobre la aprobación de proyectos por el sistema de evaluación ambiental, y es una debacle. O sea, no puede ser que todos esos proyectos estén malos, ¿ya? Entonces, no todos, ¿no? Algunos pueden estar malos, pero debe haber algunos que quizá, con este sesgo un poco anti-inversión, anti-empresa, quizá están siendo juzgados de una manera no correcta. Y además hay otra cosa, que es que cuando uno es parte de un sistema de evaluación ambiental, sí tiene herramientas para darle un cierto margen de maniobra al proyecto. O sea, llega el proyecto y tú puedes lograr, hay maneras en las cuales tú puedes lograr que el proyecto mejore en vez de que se acabe. ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo creo que, bueno, otra cosa que tenía paralizado el gobierno tenía paralizada las obras públicas. O sea, ¿qué puede ser más estatista que eso? Bueno, entre pandemia y... Claro, pandemia por distintas razones, por distintas razones. Entonces, yo veo en el plan reactivar, pero tienen que moverle, pero con todo, digamos, las obras públicas, porque eso es lo más rápido, por así decirlo, ¿no? Pavimento, métale. O sea, vamos dándole fuerte. Dos, tenéis que destrabar el sistema de evaluación ambiental y los permisos. Y, por último, a los empresarios que le vaya a decir que no, diles no rápido. Y a los que pueden mejorar, trata como de, ojalá que ande esta cosa. Sí. Tres, más que nada enfrentar, yo creo que en esa cuestión hoy día hablaba con el director, en tratar de ser positivo. Más que nada que el trabajo público-privado se haga así. Claro. O sea, decirle al gallo, no sé, la mina cualquiera que está en el norte, oye, ¿sabéis qué? Yo te voy a ayudar a hacer el proyecto, pero no te voy a tirar la gente encima, claro, ni los comuneros, ni nada, sino que yo te voy a ayudar a hacer el proyecto. Claro. Y para hacer el proyecto, ¿sabéis qué? Métele un poco más de plata a las áreas verdes. Claro. O el sistema, los filtros, qué sé yo, lo que sea. Lo que sea. Claro. Pero no en una postura así como anti. Claro, y eso yo creo que, mira, yo creo que ahora empezó, yo creo que hubo dos señales muy buenas post plebiscito. Señal buena número uno, la ministra Toá
se empoderó y tiró una señal con respecto al TPP-11. No sé cómo van a manejar políticamente eso internamente en la coalición, porque yo sé que hay gente que es archienemiga del TPP-11 por razones que los encuentro completamente irracionales. Pero bueno. Y el plan de reactivación del ministro Marcel, ¿no? Entonces tenemos dos ministros súper empoderados, la ministra de Interior, el ministro de Hacienda, provienen del socialismo democrático, del mismo lugar que vengo yo, y vamos a ver si logran sostener esto. Para mí, yo quiero ver qué va a pasar con el TPP-11 en el Parlamento, pero si se logra un acuerdo de gobernabilidad para que eso se apruebe, ojo, yo no creo que sea el fin del mundo el TPP-11 tampoco, pero es una señal, ¿ya? Si se logra aprobar, va a ser una muestra de que de verdad cambió la mano. Eso es lo que creo. Sí, muy bien. Y de acuerdo a lo que hablé hoy día en la mañana con el ministro Grau, están encaminados a eso. O sea, y como decís tú, tienen que manejar la interna. ¿Cuál es tu opinión en general de los empresarios, de los emprendimientos que fueron tan, de cierta manera, dennostados en que ya ser empresario era como ser malvado? Hubo un momento, ¿cierto? Hubo un momento que todo era malo. La época además de las colusiones, que hubo una secuencia de... Exactamente. No, mira, yo creo que los procesos históricos, económicos también, nunca son lineales, ¿me entendés? ¿No? Eso yo tengo una formación marxista, entonces esta cosa dialéctica. Entonces las cosas van para un lado y cambian, van para el otro y cambian, van para allá y cambian. Y lo que pasó es que Chile tuvo un largo ciclo de varias décadas de expansión capitalista muy exitoso, y por supuesto que eso generó cierto desmadre, ¿no? Cierto desmadre en la clase empresarial, cierto desmadre además que yo creo que la gente con más edad también se acuerda que la cultura empresarial chilena, la cultura de la clase alta chilena era muy sobria antiguamente. Sí. Y dejó de ser sobria, ¿ya? Dejó de ser sobria, o sea... ¿Pero con Farca o...? Farca es la caricatura, ¿no? Sí. Mira a los cabros chicos, hijos tuyos y míos, digamos, ¿no? ¿Ya? Dejó de ser sobria, ¿ya? Entonces, ya no tenemos esa clase empresarial como de terno oscuro, digamos, y de... Sí. No, esa cosa cambió radicalmente y claro, eso se sobregiró, ¿no? Y le impidió, yo creo, al sector empresarial darse cuenta de que tenía que hacer cosas nuevas. De hecho, a mí también me parece que se demoró un poquito el recambio de liderazgo en el... Ojo, algo tenías ahí. El batería o algo, qué sé yo. Sí. Ahí está. Se demoró un poquito el recambio como de liderazgos en el gran empresariado. Hasta hace muy, muy poco, estoy hablando del gobierno de la presidenta Bachelet, qué sé yo, todavía los grandes líderes empresariales en el fondo eran de la generación de la UP, los Chicago Boys, como... Bueno, en algo que yo siempre opiné que, por ejemplo, la AFP se equivocaron. Se equivocaron en las comunicaciones. O sea, toda su gestión impecable, en términos de también un modelo quizás financieramente impresionantemente impecable, trajo mucha fortuna a Chile, pero nunca comunicaron bien lo que ellos hacían. Entonces, por eso nos ganamos el logo. Pero, bueno, tu opinión, en la época de tu gobierno del pasado, sí. El modelo decía que había que adueñarse de ciertos factores de producción. Claro. Como por ejemplo se adueñaron de una gran cantidad de empresas chilenas. Claro. ¿Ese tipo de socialismo ya puede estar erradicado o dado lo que ha pasado últimamente, según tu sensación de la gente con que conversáis? Ya, o sea, sería de chavado, digamos, hacer una expropiación de algo. Creo que no es realista, más que nada. No es realista porque la escala de los negocios globales requiere tal nivel de recursos y de interconectividad con negocios del mundo, de la globalización capitalista y financiera, que si tú te pones en esa parada vas a terminar aislado, que es lo que le ha pasado a muchos países que han hecho ese tipo de apuestas. Ahora, lo que sí tú puedes hacer es, de nuevo siguiendo a Corea, Singapur, Irlanda... ¿A ti te da rabia, no? Cuando dicen que le hablan a ustedes así de izquierda, ¿por qué no miran Corea? ¿Por qué no Corea del Norte? ¿Por qué no miran Cuba, Venezuela? No, lo que me da rabia es que me digan que yo soy partidario de eso, es como chistoso. Es tan chistoso como cuando yo escucho de repente a la gente decir que países comunistas como China. Es como...
lee el Economist, no sé, como Sí. entérate, Sí. ¿no? Es como, no, yo creo que hace mucho rato que existe un modelo de desarrollo en Occidente, en Europa Occidental, en Norteamérica, en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, que combina con diferentes grados de intensidad la democracia liberal con el capitalismo financiero moderno, ¿no es cierto? Y un estado de protección social o de bienestar o como social y Sí. democrático, como tú quieres llamarlo, los distintos nombres. Y esa combinación, yo creo mucho en esa combinación. Yo creo que esa combinación, que cada país con su cultura lo tiene, es distinto en Texas en Escocia, digamos. Cada país tiene su cultura. Yo creo en esa combinación y cualquier exceso en esto, o sea, cuando uno se quiere ir a una esquina con esto, a la esquina ya sea ultra anarcocapitalista o ultra proteccionista, casi siempre terminas mal, creo Sí. yo. Creo yo. O sea, ¿Cuál es un ejemplo de narcocapitalista? anarcocapitalismo, así como país, no sé, No hay. no hay. No. No, pero como estado gringo, no sé, te podría ir Ah, a Texas, así, una cosa así. oye, ¿cuál es rápidamente, que después cuál es tu visión de la guerra entre Rusia y Ucrania? Larga. Larga, Larga sí. porque hay un problema que yo veo que la guerra misma legitima a los dos líderes en sus países. Tanto el malo como el, comillas, bueno, porque antes no era tan bueno. Sí, po. Ambos en el fondo... Ahora es una palomita verde, Claro, linda, claro. pero también tenía sus problemas, Era muy complicado. Vladimir. Bueno, era muy complicado. A ellos dos les sirve mucho para validarse en sus países, mantener la guerra. Son países con una cultura y una historia en que la guerra tiene otro rol que en Chile. O sea, es como muy admirado eso, es parte de crecer, los hombres. Hay un tema ahí cultural que hace que les hace sentido. Por eso que los rusos se la han pasado metido en guerra. Si están en la última a cada rato. Entonces yo siento que como a los dos como en cierto modo les conviene que siga habiendo una guerra, como que no va a tender a acabarse, fíjate, Mientras no se acaben ellos. mientras no se acaben ellos. Bueno, este para ti representa algo relevante, No le ¿no? creo a nada a eso. ¿No? No le creo a nada a eso. Yo creo que es puro cachetada de payaso. Ya. Son puras cachetadas de payaso. Lo que pasa es que son cachetadas de payaso. Cuando China te da una cachetada de payaso, te tira como 60 bombas alrededor de tus playas, digamos. Pero los chinos saben que no pueden hacer una cosa ahí. Ellos viven de la globalización. Son el centro de la globalización. Si ellos se convierten en parias de la globalización como Rusia, van a matar su modelo de desarrollo. Entonces yo encuentro que no hay por dónde. Yo encuentro que esto es una situación que tiene que ser administrada en el tiempo. Hay un famoso dicho se me olvida el nombre, de un político francés que decía que el arte de la política era administrar un problema hasta que deje de ser relevante. Y lo que pasa es que en la escala temporal de China, un problema que tiene 60 años, que es Taiwán, recién empezó. ¿Entiendes? O sea, Sí. Y ya no va a ser un problema mundial. no, Porque lo que decíamos algunos, que el problema de Taiwán es que maneja toda la información a nivel mundial Claro. mediante la fabricación del 70-80% de los microchips del mundo. Claro. O sea, yo creo que China necesita, dado los problemas económicos que tiene Xi Jinping, sus líos que han estado como administrando una especie de subprime de a poquitito, ¿no? Que van como manejándola. Necesita como, y la pandemia y todo, necesita como mostrar fuerza, ¿no? Mostrar fuerza en otras cosas. Se estuvieron agarrando a tortazos con los indios en los Himalayas, está el tema de Hong Kong, está esto. Pero yo creo que para China sería tremendamente autodestructivo convertirse en el país que invade Taiwán, digamos. Eso Y esto tendría- tampoco va a llegar a una guerra comercial entre China y Estados Unidos, que es lo que planteaba Trump. ¿Te acordáis la época Claro. que con el Twitter de Trump en la noche funcionaban los mercados? Claro. En la guerra comercial. Qué terrible, ¿Ah? qué terrible que ese demente. Pero no, lo que yo creo es que a ninguno de los dos les conviene realmente, ¿no? Entonces, ellos necesitan salvar cara política, pero la relación China-Estados Unidos es demasiado importante. Y no creo que la vayan a destruir. Oye, ya, no, me voy a soltar el metaverso por ahora, lo dejamos para otro día. ¿Cómo despertamos el jaguar? Eso es Boric tratando de despertar a un gato dormido. A un jaguar. Y con latigazo. Sí, como el señor Corales. ¿Ah? ¿Cómo lo despertamos? Yo creo que tenemos que tener
otro tipo de conversación pública. En este momento está dominada por las urgencias, o sea, está bien lo que hizo el ministro Marcel, hay que hacer un plan de reactivación, va a tener efectos limitados porque hay un nivel de incertidumbre residual disminuida por el plebiscito, pero sigue habiendo un nivel de incertidumbre importante sobre el proceso constituyente, si no el dólar estaría en otra parte. Y por lo tanto yo creo que tenemos que usar ese proceso constituyente nuevo que va a haber, igual va a haber, ¿no? Para generar esta conversación de pactos de desarrollo entre lo público y lo privado que lleven a los trabajadores con ellos, ¿me entiendes? Y lo que yo sí creo es que para el sector empresarial, si me permite, dado que tu público va un poquito por ese lado, creo, no sé. No, súper transversal. Bueno, pero para la gente que participa de la empresa privada o que cree en el sector empresarial, mi mensaje sería el siguiente. Cuando yo era chico y venía a visitar a mis tíos acá a Chile desde el exilio, el panorama que yo O sea, si venías a visitar y no estás exiliado, o tu papá está exiliado y tú podías mi entrar. papá, yo podía entrar, claro. Uno de los panoramas a los que nos traían, estos eran de Quilpué, mis tíos, me traían a la FISA. Sí. Ya. Y la FISA era un lugar en el cual el sector empresarial mostraba que ellos traían el futuro, traían tecnología, traían cosas ricas, era top, ¿cachai? Y entonces, fíjate que en la época pre-pandemia, el festival central del empresariado chileno dejó de ser la FISA y se convirtió en Casapiedra en puros cócteles, ¿ya? Para gente escogida, a los cuales yo accedí, por si acaso, cuando era presidente de Codelco. Ese es un mensaje social distinto. Lo que necesitamos, y en eso sí han sido importantes cosas como Notco, etcétera, es que las empresas vuelvan a entender que no solamente producen plata, ni que solamente maximizan el valor de los accionistas, eso lo tienen que hacer de todas maneras, ni que tampoco es generar empleo solamente, no, es generar una narrativa de cómo el sector empresarial chileno es el que va a llevar a Chile al desarrollo tipo Corea del Sur o tipo Singapur. Esa es la narrativa que nos falta y tienen que metérselo en el chip de que cuando están tomando decisiones es la ganancia, el maximizar el valor, la propuesta de valor, pero también la narrativa de desarrollo. Eso es lo que yo creo. Así lo despertamos. Oye, ya, finalmente, ¿cómo quedaste tú después del plebiscito? Para serte súper sincero, aliviado, pero también un poquito enojado. ¿Enojado con quién? Con mi sector político. Ya. Y enojado porque Porque tú querías que ganara el rechazo, pero no tan paliza. No, yo quería que ganara el rechazo full, me está súper bien. No, es porque para mí fue súper costoso, personalmente, y súper difícil. ¿Te tocó vivirlo tomar esa posición? Sí, pues, tomar esa posición, porque la política tiene un elemento tribal, es así, es un poquito barra brava, es un poquito eres de los de abajo de la garra blanca, digamos. Y a mí me tocó cortar con eso por un tema de responsabilidad, porque yo me estudié en detalle esta propuesta y consideré que no podía éticamente respaldarla. Ya, y cuando dijiste que... Y eso fue muy difícil. Fue muy difícil. Fue muy difícil. Yo te comentaba, o sea, yo me imagino lo difícil que fue para ti de ir contra tu esencia, del partido que apoyaba simplemente el apruebo. Yo creo que es súper difícil. Súper difícil. O sea, como para un demócrata cristiano de toda la vida llegar y salirse de la democracia cristiana como, no sé, se salió la Mariana Elwin. Sí, claro. Sí. Entonces han habido muchos como coletazos de diferencias en los partidos. Pero eso, fíjate que eso es lo de menos, en cierto modo. A mí no me pasó nada en el PS, por suerte, pero me respetaron mi punto de vista, digamos, hasta cierto punto de vista. Pero lo más complicado es la cosa personal, porque uno no solamente vive en la política, uno vive en una cultura familiar, de amigos, de gente con la que ha construido una vida, y ahí se produjeron quiebres complicados, que va a haber que sanar, pero para mí fue costoso, fue súper costoso. Ahora, honestamente creo que era una buena causa, o sea, los costos que haya habido que asumir y que asumiré. Y ahora ya que esto se resolvió, ¿cómo veis tú te están llamando de nuevo? No, porque los costos son permanentes, porque uno puede haber tenido razón, yo creo que se dan cuenta que uno tenía razón. Sí. Pero igual te van a castigar por haber estado fuera de la tribu. Si así funciona la política. Es tribu. Izquierda y derecha, funciona así. Me imagino. Tú no estuviste con nosotros aquí, aunque perdimos, pero estábamos equivocados, pero éramos nosotros acá. Y tú eres el que está diciendo que estábamos mal y te fuiste. Chao. Y eso es así, Y cuando yo tomé la decisión de dar ese paso, y creo que las demás personas de la centroizquierda que tomaron la decisión saben que eso iba a ser así. Sabían. Y lo hicimos
sabiendo cuáles son las consecuencias y asumiéndolas, porque, bueno, está en juego Chile. Pues. Oye, y ahora aparte de la academia, que está en la Universidad de Chile haciendo qué ramo? Yo hago economía política, hago el taller de política pública, a veces enseño micro, macro, le hago todo. ¿Ya tenía algo pensado en que te gustaría que te llamen para, no sé, como fuiste presidente del directorio de Codelco, que lo encuentro una experiencia increíble? ¿O queréis seguir en la academia nomás? No, yo creo que son tiempos en que hay que seguir en la academia. Yo tengo problemas de fondo con algunas de las personas que están a cargo de la política. Son temas más de fondo que la economía, incluso. Sí. Tiene que ver con la validación de la violencia como un método. A mí me cuesta mucho hacerme el leso con eso. Entonces, creo que como no me puedo hacer el leso, no puedo ser político. Ya, está bien. Sí, no, si va a ser político yo creo que se requiere... Hay que hacerse el leso. Hay que hacerse el leso y mentir y hacerse... En ese tema no puedo. Sí, está bien. Oye, bueno, te iba a mostrar unos gráficos, pero no alcanzamos, ya nos pasamos de la hora. El programa de los más entretenidos que he hecho con amigos. Te quiero agradecer totalmente, Oscar. Mándale un saludo a tu alumno, si Oye, querés. los saludo y les cuento que antes de que empezara el programa me confesó Camus que él es el economista flight. No, todo el mundo me dice que eres tú. Pero no, yo soy flight, pero no... Yo soy flight, pero no tan seco como el economista flight. Yo le tengo una sugerencia al economista flight si nos está escuchando. ¿Qué? Que haga un crowdfunding, el tonto crowdfunding, ya, para que si se logra una meta, así como la Teletón, él revela su identidad. Yo creo que junta la plata. Eso es lo que yo creo que pretende. Olvídate, yo he conversado con él y le dije, oye, bueno, si te pongo en una sombra así y te pongo distorsionador de voz. Y me dice, no. ¿Quién será? Dice que alguien de alguna corredora de bolsa. Tiene como cara de ser alguien así. ¿no? ¿Ah? Tiene habla como que sabe mucho de finanzas. Sí. Se nota, sí. Bueno, amigos, muchas gracias y nos vemos más adelante.